mí, no solamente otros países, otras provincias, sino que desde otro lugar. Ahí estás. Hola Magda. Hola Esther, querida, Robert. ¿Cómo andás? Hola. Bueno, que estén. Marta Jiménez de Paraguay. Silvi de Córdoba. Sí, hola buenas Silvi. tardes. Sí, la verdad es que estamos conociéndonos tanto con tanta gente de otros países que habitualmente, no muy fácilmente, podríamos encontrarnos, ¿no? Y además de otra manera, ¿no? De otra manera. Una dimensión diferente, una dimensión distinta. Totalmente. Sí. ¿No? Totalmente. A mí me pasa, no sé, por ahí. A mí también. María Lanz desde California. Hola. De Tafí del Valle. Qué lindo verla. Hola Magda. Hola a todos. Hola, Miri. José María. Hola, José María, tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿cómo estás? Muy bien. Bien. Aquí hoy no tenía ninguna actividad, así es que Hola, acompañando a la Magda. Hola. Qué bien, Silvia, gracias, qué bueno. Y qué bueno que está ese grupo de los domingos a la noche, ¿eh? Hermosísimo, hermosísimo. Gracias por participar, realmente una felicidad tan grande de haber coincidido en formar ese grupo y bueno. Pero, y después al trabajo, bueno, de Meditatio y de Diana, ¿no? Diana Delía, es la que ha organizado a lo largo del año los diferentes grupos y perfiles, siempre con nuestro coordinador, por supuesto, ¿no? Pero ella ahí va para adelante, no tiene freno. El coordinador metido en todo, muy meterete el coordinador. No, es una buena oportunidad para que se comuniquen con Diana aquellos que... A ver, ¿qué está pasando acá? Aquellos que quieran participar de algún grupo, hay un montón. Sí, por suerte, realmente. Sí. Y si no Juan fuera José por Juan José de ese Montevideo. coordinador, si no hubiese sido por el coordinador, no nos hubiésemos conocido porque abrió el grupo en plena pandemia y ahí nos metimos. Perdí mi imagen, no sé cómo. Bueno, pero fue viste el espíritu que convoca, el espíritu solidario de acompañarnos en la dificultad. Y nos hemos sentido todos muy solos, creo, ¿no? Y eso es importante. La soledad es Mirta, saludo a todos. Fue una gran compañía en todo momento, en esos momentos difíciles en donde estábamos encerrados, y después también fue mi sostén el grupo en el momento en que lo necesité, cuando el COVID golpeó la puerta de mi casa. Claro. Y lo superaste. Y yo no me contagié nunca, fue mi esposo el que se contagió y bueno, tuvimos que trascenderlo. Sí. Pero a Dios gracias, está muy bien, gracias al Espíritu. Así es. José, ya son y 5, si te parece que comencemos porque es un punto larguito. Sí, ahí sigue entrando gente, esperamos un minutito Hola, más. Magda. Y ya arrancamos. Hola Patricia. Hola, buenas tardes a todos. Mirta, buenas tardes. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, gracias. Disculpen que no conecto el video. No hay problema, no hay problema. No hay Espero problema. que les interese. Gracias esta conferencia. Fue muy aceptada cuando la dimos en Pali y por eso decidimos ofrecerla acá, ¿no? A mí me resulta muy interesante. Sí, totalmente. Me resulta muy interesante. Gracias, Marcela. Buenas tardes, señora Magdalena.
buenas tardes, José María, a todos, buenas tardes. Yolanda. Hola. Yolanda, figura Diego Fernando, pero No Yolanda, importa, hola Yolanda. Bien, gracias. Hola Gracias Yolanda, por la bienvenida. Silvia Tascón, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora sí, Bueno, Magda, vamos a comenzar entonces, ¿sí? vamos a comenzar con, bueno, esta charla que como bien comentabas recién, la preparaste para darla en el espacio de los domingos a la mañana y realmente interesó mucho, generó Sí. mucha curiosidad, es una mirada sobre la vida y la obra de Jesús, pero narrada en un evangelio que no está entre los canónicos, pero está entre los manuscritos de Nag Hammadi. Y que, bueno, ¿no? Si bien no está en el canon, han sido reconocidos, y bueno, Magda ha estudiado muchísimo el tema y hoy nos va a compartir apenas un poquito de eso, y vamos a poder preguntarle todo lo que queríamos saber y jamás nos animamos a preguntar. Bueno, así que aquí vamos, voy a compartir pantalla, Magda. Dale. Yo le puse el título ¿Quién fue Jesús en el Evangelio de Tomás? Disculpen si hay perritos de fondo, pero bueno, hay perritos de acá. Son perritos meditadores, así que están perdonados. Es como parte del paisaje. Bueno, ¿quién fue Jesús en el Evangelio de Tomás? Primero, antes de comenzar, quería hacer un poquito una distinción, bueno, decirles que Elaine Pagels, me he basado mi trabajo en Elaine Pagels, que es una autora que escribió los Evangelios Gnósticos y que escribió también Más allá de la fe. Es una estudiosa académica de Harvard contemporánea, estudiosa de todas las religiones. Y voy a empezar, antes de hablar del Evangelio de Tomás, voy a empezar a hablar de lo que es el gnosticismo. El gnosticismo se hace cristiano después, es anterior al cristianismo. Se centra, uno de sus centros culturales es Alejandría, los 2 primeros siglos de la iglesia, del cristianismo primitivo. El gnosticismo es una fundamentación de filosofía y religiosa, tiene el propósito de los gnósticos de Oriente, era acceder por medio de la mística y la intuición al misterio divino, lo que nosotros llamamos la experiencia de Dios. Vivir la experiencia, no desde lo dogmático, sino desde la experiencia. Y esta es la corriente gnóstica, y la corriente gnóstica después se desarrolla, ¿no?, a lo largo del cristianismo, que adopta una rama del cristianismo, adopta el gnosticismo como corriente. Entonces, la salvación, dicen los gnósticos en general, hablando de los gnósticos en general, la salvación se obtiene no por la fe, sino por el conocimiento y la gnosis. Los conocimientos tiene que ver más con la experiencia que con otra cosa, tiene que ver más con la experiencia personal. El hombre se salva a sí mismo, a través del conocimiento. Hubo varios evangelios gnósticos / apócrifos, como Pistis Sofía, el Evangelio de Eva, el de María Magdalena, el de Tomás, el de Felipe, el de los egipcios, por citar a otros. Les recomiendo el libro de Elaine Pagels, Los Evangelios Gnósticos y Más allá de la fe. Luego, aquellos que quieran, me escriben mi mail y yo les mando los títulos de esta autora, que es una autoridad en el mundo sobre este tema. Hay una diferencia entre evangelio apócrifo, vamos a los evangelios en general, gnóstico.
El evangelio puede ser apócrifo y gnóstico, o solamente gnóstico. Por lo general es apócrifo. Apócrifo quiere decir que no es de inspiración divina. Los evangelios que se declararon canónicos fueron declarados canónicos por alguien, ¿no es cierto?, que determinó que tenían la inspiración divina. Entonces, los gnósticos que escribieron, los pensadores gnósticos que escribieron varios evangelios, se decía que esos evangelios no eran inspirados. Ahora, yo les recuerdo, como bien lo detalla Elaine Pages, que los evangelios gnósticos, los evangelios, había como 100 y pico de evangelios que se dieron en toda la región, y que cada región leía y seguía a determinados evangelios. Entonces, el gnosticismo sería, ya para irnos adentrando, en un conocimiento adquirido por una comprensión profunda e intuitiva basada en la experiencia real de lo divino. Lo que fueron a hacer los padres y madres del desierto cuando no se avinieron al canon de la iglesia. Entonces, tenemos un pensador dentro del gnosticismo cristiano, que como yo les digo, se hace, digamos, tiene raigambre en los primeros cristianos, es un pensador que también fue obispo, Valentín, los valentinianos. Es uno de los seguidores, fundadores y propulsores del gnosticismo dentro del cristianismo. Valentín nace en el año 140 después de Cristo en Alejandría. Entonces, se distancia, acá tenemos a Elaine Pages, está bien, voy a hacer un asterisco, acá le tienen, ¿no? Es esta pensadora y esta escritora. Sí, se las Magda, recomiendo, ¿no? Discúlpame, no. Voy a pasar, vos sabés que pensé que estabas todavía en la introducción, pero bueno, estuviste hablando Ahora también vamos al gnosticismo. del Okay. gnosticismo, ¿no? Perfecto. Acá está el gnosticismo y ahora vamos a Valentín. Entonces, Valentín se distancia de la corriente cristiana, de la vertiente cristiana, y evoluciona al panteísmo y a la mitología. Era muy mitológico. Recuerden, aquellos que estuvieron en algunas de mis charlas, que dimos una charla sobre los mitos. ¿Qué significan los mitos, los ritos? La gnosis, dice Valentín, es la respuesta a cuestiones de la existencia, una respuesta sincrética y simbólica. Como ustedes van a ir viendo ahora cuando avancemos los lineamientos generales del Evangelio de Tomás, particularmente, vamos a ver que nosotros no inventamos nada en el siglo XXI. Que todo está ya pensado desde ese momento, porque todas las religiones surgen a partir de una necesidad de saber el porqué de la existencia, descubrir cuál es el sentido de la vida. Esto ya lo plantea Valentín en el siglo II de la era cristiana. Y dice Valentín, y al igual que los gnósticos, siendo un referente principal. Yo les doy todos estos nombres, al que le interesa después lo googlea, hay mucha información en internet. Dice, los cristianos adoran como creador a una imagen del verdadero Dios, a un demiurgo, es decir, un representante de Dios que arriba es malvado y castigador. Sería el Yahvé de los hebreos, Dios de Israel. Pero hay un ser superior, lo que los hindúes llaman Brahman, ¿no?, que es el generador de la creación. Entonces, alcanzar la gnosis implica recordar la verdadera fuente del poder divino, no quedarse con ese Yahvé, que es el creador, el que actúa en el paraíso, que crea al primer hombre y la primera mujer, ese sería el Yahvé, o no el Dios original, y dice que alcanzar la gnosis implica
recordar la verdadera fuente del poder divino. El que alcanza la fuente, dice Valentín, se conoce a sí mismo. Y ahora vamos a ver en el Evangelio de Tomás, ver las diferencias con los evangelios canónicos. Aunque los evangelios canónicos y el Evangelio de Tomás, la mitad del Evangelio de Tomás también está contenida de alguna manera en los canónicos. Repite algunas historias, pero con otro tipo de mensaje. Entonces, el conocimiento personal y absoluto de las verdades y de la existencia eran accesibles a la humanidad a partir del conocimiento. Hablemos un poquito ahora de Nag Hammadi. Se descubrieron en Nag Hammadi, que es el desierto egipcio, se descubrieron 52 textos sagrados y parte de los evangelios gnósticos, escritos en copto. Era el lenguaje egipcio antiguo, en el siglo III y IV. Estos evangelios fueron transcritos, primero de forma oral, por monjes de los monasterios fundados por Pacomio. Aquellos que no creen que San Benito es el creador de la regla, les digo que hubo uno anterior, que se llamó Pacomio, que fue un padre del desierto. Distingamos los padres del desierto de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia son más eruditos, los padres y madres del desierto son aquellos que no conformen con el canon, el dogma, van a vivir la experiencia de Dios en el desierto. Y Pacomio era uno de esos. Funda varios monasterios, entonces estaban los monasterios y estaban las cuevas, estaban los ermitaños y ermitañas. Un día tendríamos que dar, el año que viene, los padres y madres del desierto. Es riquísima la cantidad de cosas que podemos aprender de ellos, donde realmente no nos va a resultar nada nuevo, porque es lo que nosotros estamos proclamando ahora en el siglo XXI, ellos ya lo decían en los 4 primeros siglos. Entonces, Nag Hammadi, estos monjes escribieron los evangelios, pero cuando uno de los padres de la iglesia los mandó quemar como herejes, los escondieron en estas cuevas y fueron encontrados en el año 1947. Ahora sí, nos vamos a adentrar en el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás era primero oral, fue escrito y transcrito, copiado. Ahora sí vamos al Evangelio de Tomás. Fue transcrito y copiado. Son 114 dichos de Jesús de carácter gnóstico. Fueron escritos en Siria, Palestina, Egipto. Acá hay una diferencia con los evangelios canónicos. Tenemos 4 evangelios canónicos, 3 sinópticos, en donde se relata escenas de la vida de Jesús, y un evangelio llamado sobrenatural, que es el Evangelio de Juan, del cual ya vamos a hablar. Entonces, los 114 dichos son sentencias de Jesús, enseñanzas llamadas secretas de Jesús a Tomás, que se dice que era su hermano gemelo. No lo podemos comprobar, pero existe una fuerte posibilidad que Jesús tuviera hermanos. Hay libros muy interesantes sobre los años perdidos de Jesús, como Jesús vivió y murió en Cachemira, Lost Years of Jesus, como que estuvo en Nepal. Bueno, eso es, digamos, no tiene que ver con el mensaje, la enseñanza y la creencia y el dogma de nuestro cristianismo, sino que el que quiere investigar, existe ese material. Les pido que por favor silencien los micrófonos. Bueno, acá nos vamos a adentrar a el desarrollo que ella hace. ¿Podrás silenciarlos a todos, José? Bueno, entonces, en esa época, en los primeros 2 siglos, ¿no es cierto?, del cristianismo, había diversas sectas religiosas que eran cristianas, y como yo les decía recién, leían este evangelio porque estaba en la zona, o leían otro, ¿no? Pero
se desplazaban de un lugar a otro y estudiaban los diferentes evangelios. Cada grupo tenía sus propios textos, porque hay alguien que no está silenciado. Marta, te tendrías que silenciar. No te escucho, José. No te escucho. Quería consultar, porque yo te estoy recibiendo mal y no sé si es mi equipo o se puede estar recibiendo bien. Yo no te estoy recibiendo bien. ¿Me hacen alguna señal así? ¿Ustedes me escuchan? Bueno, estoy con... Sí, señora, le escuchamos claro. Perfecto. A Magda la escucho, a José María no, hay mucha vibración. Igual. Vamos siguiendo entonces. Bueno, gracias. Yo, ya como anfitriona, sé que estoy con problemas de señal. Magda, vos claríficame, quizás con una señal que vaya pasando, porque no escucho bien. Ok, con señas te digo que vayas pasando, ¿ok? Ahora quédate ahí. Bueno, seguimos. Entonces, estudiaban los evangelios, cada grupo tenía su propio evangelio, y había pluralidad de ideas, en donde el cristianismo era una continuación del judaísmo y era una extensión del judaísmo. Entonces, dice Pages, ¿por qué? ¿Quién fue el que hizo la selección? ¿Por qué? ¿Por qué se incluyeron algunos escritos? ¿Qué los hacía peligrosos? Ahora vamos a ver, ¿no es cierto? Y con todo respeto vamos a ver el pensamiento de esta escritora y esta estudiosa, ¿no? Y ella va a ir doblando y tocando determinados temas puntuales del Evangelio de Tomás. ¿Cuáles son los lineamientos generales? Pasá, José. Pasá, José. Lineamientos. Ahí, ok. Entonces, ¿qué pretendía el Evangelio de Tomás? A diferencia de los otros, que eran relatos de la vida de Jesús, excepto el de Juan, que ya vamos a ver, el Evangelio de Tomás son dichos en donde Jesús se expresa y da consejos, enseña, da enseñanzas en forma de dichos, incentiva la interioridad, el Evangelio de Tomás. El autoconocimiento es el conocimiento de Dios. Esto tiene mucho que ver con todas las ideas platónicas, con mucha influencia griega de la época. Jesús habla en este Evangelio del despertar y no de pecado. No habla de pecado. Él habla que tenemos que despertar a quien verdaderamente somos. En lugar de salvarnos del pecado, dice el Evangelio de Tomás, viene a guiarnos y a abrirnos a la comprensión espiritual. Repito este concepto. En lugar de salvarnos del pecado, su objetivo es abrirnos a la comprensión espiritual a través del autoconocimiento / experiencia, o gnosis y gnosis. Entonces, no habla en el Evangelio ni de muerte ni de resurrección. Identifica a Cristo con la luz que existió desde el principio. Disculpen el ruido, pero bueno, es un vecino ruidoso. Identifica a Cristo con la luz que existe desde el principio y me quiero referir, a aquellos que estuvieron en otras charlas, al hombre universal del Islam, al Purusha del hinduismo. Es decir, está muy influenciado por el gnosticismo de Oriente. Jesús como la luz universal. La salvación no depende de la gracia, sino que depende de nosotros. Nosotros tenemos que trabajar con el autoconocimiento y descubrir quién verdaderamente somos. Y acá tenemos el por qué los padres y madres del desierto se van a las cuevas para que la cueva sea el lugar de combate espiritual.
¿no? En donde pueden, el autoconocimiento, descubrir quién verdaderamente somos. Y ahora sí nos vamos a adentrar en el Evangelio de Tomás. José, nos vamos a adentrar en el Evangelio de Tomás. Vamos a tocar determinados temas. Los dichos. Ahí está. Perfecto. Vamos a ver primero, vamos a ver el sentido gnóstico del Evangelio de Tomás, donde hay una ambivalencia de expresiones. Entonces, hay una ambivalencia en el mensaje de Jesús. En el dicho 39 dice: los fariseos y escribas recibieron las llaves del conocimiento y la escondieron. Ni ellos entraron ni dejaron entrar a los que querían. Pero ustedes sean cautos como las serpientes y sencillos como las palomas. Hay ambivalencia, lo que dice Jesús, pero acá vemos que cita este ejemplo de los evangelios canónicos, en donde se habla de la ser astutos como serpientes y buenos como palomas. Pero acá lo importante es que hay expresiones que tienen como cierta ambivalencia. Tomás, fundamentalmente, escribe o relata en un lenguaje desnudo, no lo florea, no le da vueltas, da importancia al mensaje de Jesús sin adornos, directo, y no a los sucesos de la vida de Jesús. Habla del mensaje de Jesús. Es un lenguaje reiterativo. Fíjense cuando dice: los fariseos y escribas recibieron la llave, las escondieron. Ni ellos entraron ni dejaron entrar. Es un lenguaje reiterativo, preciso y sin cumplir, incentivando el proceso de búsqueda. Pero fue descartado por los canónicos porque no cubría este evangelio los intereses de la época. Se estaba creando la jerarquía eclesiástica, el papado, la iglesia asociada al poder, los diáconos, estaban surgiendo el cristianismo como religión oficial del imperio. Y hago acá un asterisco para decir lo que siempre digo, ¿no? La religión, como dice Bit Griffith, en cuanto viva, siempre está en evolución. Y acá lo que estamos es para tratar de descubrir, desentrañar cómo fue la historia y evolución de ese cristianismo, para evolucionar lo que es el cristianismo hoy, de nuestro Papa Bergoglio, de nuestro Papa Francisco, ¿no es cierto? Dice acá también que 27 de los 114 dichos no están asociados a los otros evangelios, o sea que la mitad se repiten de alguna manera. Después tenemos otro, la otra parte. A ver, no, bueno, no, entonces no importa. Los dichos, sentido gnóstico, no importa. Acá lo que quiero comentar es acá, exacto. Nacer de 2-1. Es el segundo concepto que quiero desarrollar. Nacer de 2-1. Esto tiene que ver directamente con el conocimiento hermético. Hermes Trismegisto es un personaje, su nombre es griego, se dice que era el dios egipcio, donde enseña herméticamente conceptos mágicos, esotéricos, paradójicos. Y esto de hacer de los 2-1 tiene una directa influencia de Hermes Trismegisto y del pensamiento hermético. Recuerden que Alejandría era el centro del mundo, Egipto, Grecia, Roma, los judíos de Oriente. Y en el dicho 22, ¿no es cierto? Dice, acá tengo los dichos, en el dicho 22, fíjense, cuando hagáis de los 2-1, que hagáis del interior como el exterior como el interior, lo de arriba como lo de abajo, y establezcan el varón con la hembra como una sola unidad, de tal modo que el hombre
no sea masculino y la mujer femenina, cuanto establezcan un ojo en el lugar de un ojo, una mano en el lugar de una mano, y un pie en el lugar de un pie, y una imagen en el lugar de una imagen, entonces entraréis en el reino. Fíjense que ya habla del reino como algo como de comprensión, no de lugar físico. Entonces, hacer de los dos uno, lo verbalizamos, lo podemos ver en el dicho 22. Y acá tenemos una cita de Clemente. Clemente es un padre de la Iglesia, ¿no es cierto? Un erudito, que habla de la vía negativa, también anduvo dando vueltas por el desierto, pero más se centró en escribir, fue un académico, fue fundador de la Escuela de Alejandría. En su estomata escribe Clemente, para que vean la influencia del hermetismo que existe tanto en Clemente como en este dicho 22. Dice Clemente, la semejanza de lo de abajo, la semejanza de lo de abajo es lo de arriba. Pues todo es de arriba, lo de abajo no es más que el engaño de quienes carecen de conocimiento. Esto es Clemente. Ahora, este evangelio después es dejado de lado. Ustedes vayan organizando, ¿no? Entonces, Jesús, en su mensaje, nos conduce, de acuerdo al gnosticismo, a la libertad. Nos invita a regresar a la inocencia, dejando atrás las vestiduras que, según los gnósticos, serían los dogmas, los conceptos y las doctrinas, los que ellos no tienen ningún interés. Entonces, un tema que también toca es el amor universal. Habla del amor universal y también está en los evangelios canónicos, que a veces yo cuando era conocía menos esta temática, no entendía bien, ¿no? Cuando dice, debes dejar a tu madre, tu padre, negarte a ti mismo, sígueme, ¿no? Pero ahora se entiende por qué él habla en este aspecto de amor universal. En el dicho 5, el 101, a ver, dice, quien no odia a su padre y a su madre, no podrá hacerse mi discípulo. Quien no odia a sus hermanos y hermanas, no levanta su cruz. A mi manera no se hará digno de mí. Y en el 101, quien no odia a su padre y a su madre, acá aclara, a mi manera. Esta es la diferencia con los canónicos, porque mi manera quiere decir que uno tiene que llegar a entender la manera de Jesús. No está clara en los evangelios canónicos, que también relatan esto, ¿no? No podrá hacerse discípulo mío. Quien no ama a su padre y a su madre a mi manera, no podrá hacerse discípulo mío. Mi madre me parió, mas mi madre verdadera me dio vida. Sí, son cosas muy herméticas, son cosas muy difíciles de dar una comprensión. Entonces, acá podríamos decir, de acuerdo a Pelges, que se habla del amor universal. Y luego, otra cosa que también me pareció importante, es la búsqueda interior, ¿no es cierto?, lo que resta por hacer. La próxima placa, lo que resta por hacer. Que recuerden que en el gnosticismo la salvación está en nuestras manos, pero ellos no lo plantean como algo, como que somos todopoderosos, sino que el autoconocimiento es un trabajo interior, ¿no? Eso está en nuestras manos. Jesús no vino a hablar de pecado, sino de liberación. Estar en pecado es estar dormidos. Ya lo vamos a ver. Entonces, en la tarea que resta por hacer, dice, en el dicho 2, este dicho es muy bonito. Aquel que busque no cese de buscar hasta que encuentre. Y cuando encuentre se sentirá turbado. Y habiendo sido turbado, será maravillado y reinará sobre el todo. Después dice en el dicho 70, Jesús dijo, si sacan lo que hay dentro de vosotros, aquello que saquen lo salvará. Si no sacan lo que hay dentro de vosotros, aquello que no saquen los destruirá. Y acá quiero hacer un asterisco a nivel personal,
Porque este dicho fue el que leí por primera vez hace como 20 y pico de años en un libro que se llama Revolución desde adentro, hablando de la liberación de la mujer, hace 20 años. Yo cuando vi este dicho no lo entendí, y cuando lo interpreta la autora de ese libro, me cerró totalmente, ¿no? Y siento que esto sería algo así. Si nosotros logramos llevar a cabo nuestro talento y logramos ser felices, no es ser alegres, estúpidos, no, felices es armonía, paz, y nosotros logramos vivir desde lo que amamos hacer, viviremos. Si nosotros no logramos hacer, vivir desde lo que amamos, no sacamos lo que hay dentro nuestro talento, morimos, ¿no? Esto me pareció fantástico y lo he realmente adoptado como norma a nivel personal. Lo comparto porque es una cosa que fue escrita por esta autora, ¿no?, del libro Revolución desde adentro. Está en castellano, es muy, muy lindo libro, ya un poco antiguo, ¿no?, para estos 20 años que han pasado. Bueno, entonces, el tema de la búsqueda interior, fíjense que permanentemente nos está diciendo, ojo que les corresponde a ustedes buscar, encontrar, vivir. Entonces, también habla del papel de la mujer. Si hay alguien que no hace diferencias sobre la mujer, es Jesús. Y eso lo tenemos en varias historias de Jesús de los evangelios canónicos. En cuanto a la concepción de la mujer, ¿no?, dice en el dicho 114, Simón Pedro les dice que María salga de entre nosotros, pues las hembras no son dignas de vida. Jesús dice, he aquí que le inspiraré a ella para que se convierta en varón, para que ella misma se haga un espíritu viviente semejante a vosotros, pues cada hembra que se convierte en varón entrará en el reino de los cielos. Acá, como ustedes comprenderán, y aquellos que hemos leído un poco, nos damos cuenta que este es un lenguaje que se refleja, un lenguaje de la época, ¿no es cierto? Entonces, habla de la mujer que se convierte en varón porque como que igualarla, como que no hay diferencia. Después en el dicho 22 les dice, también nuevamente, que ya lo leí, cuando hagáis de los dos uno y el interior como el exterior, el varón con la hembra como una sola unidad, de modo que el hombre no sea masculino y la mujer femenina. Entonces Jesús le da un plano de igualdad a la mujer. Es más, María Magdalena es esta discípula que escribe un evangelio y es la que luego, cuando lo ve resucitado, le dice, no me toques, ella va y le cuenta a los discípulos que ha visto al maestro. Luego tenemos una cita de Clemente, nuevamente, en relación al varón y a la mujer. Dice Clemente en la Estomata, las almas, fíjense cómo Clemente se basaba en este concepto del evangelio de la época. Las almas no son ni masculinas ni femeninas, cuando ya no se casan ni se dan en casamiento. Entonces tenemos dicho 22. Y ahora vamos, no los quiero llenar de cosas, pero bueno, vamos al dicho sobre el reino. Y ahí siempre me gusta recomendar el libro Jesús el Maestro Interior, de Lawrence Freeman, donde John Main, donde Lawrence lo cita, John Main, y él también en su libro, dice que el reino no es un lugar a donde ir, sino una experiencia. Entonces, respecto al reino, ¿no es cierto? En el reino, Jesús dice en el dicho 3, ¿no? ¿Bien? Sí. En el reino dice, en el dicho número 3, si quienes los guían os dicen, miren, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo los precederán. Y les dicen, está en el mar, los peces los precederán. El reino está dentro de ustedes, está fuera de ustedes. Cuando lleguen a conocerse, entonces serán conocidos,
os daréis cuenta que son ustedes los hijos del Padre vivo. Son ustedes los hijos del Padre vivo. Pero si no se llegan a conocer, vivirán en la pobreza y serán ustedes mismos la propia pobreza. Entonces, en cuanto al reino, es muy interesante el tema del reino como un lugar a donde ir, ¿no? Como una experiencia. Ahora me gustaría hablar un poquito del Evangelio de Juan, el Evangelio de Tomás, también basándome en un análisis de Lynn Pages, ¿no? El dicho 77 habla de, podríamos comparar a Juan y Tomás, porque en el dicho 77 Jesús dice, yo soy la luz que está sobre todos ellos, yo soy el todo ha salido de mí y ha llegado a mí. Tendid la madera y allí estoy, levanten la piedra y allí me encontrarán. Esto tiene que ver también con el hinduismo, ¿no? Con esta religión oriental, en donde todo es creación, todo es Dios, ¿no? Es como un acercamiento de esta concepción gnóstica cristiana con Oriente, en donde Brahman es el todo. Todo está constituido de Brahman, ¿no? Entonces, en cambio, dice Juan, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas. Pero Tomás, acá hace la diferencia, Lynn Pages, ¿no? Porque Tomás dice, todo ha salido de mí, ha llegado a mí. Tomás, dice Pages, este es un concepto de ella, no arrastra el peso de la doctrina, la cultura, en donde el hombre se arropa de las vestiduras, de cómo debe interpretar la palabra de Jesús. Porque de lo que se trataba los 4 primeros siglos era cómo se interpretaba la palabra de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Quién había sido Jesús? Por eso el libro Jesús el Maestro Interior es un libro para mí de cabecera, que no es para leerlo y ya está, sino para tenerlo en la mesa de luz. Esto lo aconsejo. Entonces, Juan, ahí se plantea un debate cuando se van a establecer los 4 evangelios canónicos, Ireneo y otros padres de la iglesia, ellos estaban a favor de Juan sobre Tomás, aunque ambos son bastante herméticos, citando a Hermes Trismegisto en cuanto al lenguaje, la palabra era Dios, y Dios se hizo carne, etc., ¿no? Son evangelios que se llaman sobrenaturales, mientras que los otros 3 son los evangelios históricos, ¿no? Entonces, acá el evangelio de Juan, de acuerdo a Pages, refleja un debate entre los primeros cristianos en cuanto a quién es Jesús, insistiendo que es único y divino. Jesús, hijo único de Dios. Ese es Juan. Mientras que Tomás, muchos de sus dichos, dice, ustedes son, si se despiertan, son hijos del Altísimo. O sea, él y todos y cada uno somos hijos de. Entonces, Tomás no se incluye como hijos de Dios, mientras que Juan dice, insistiendo que es único y divino, que está ausente en los otros evangelios. La luz divina, dice Tomás, en relación a Tomás, dice, la luz divina está encarnada por Jesús, es compartida por la humanidad. Todos estamos hechos a imagen de Dios. Entonces, esa luz divina más la plantea como encarnada por Jesús, pero compartida con la humanidad. Por eso después Griffith, Pilar de Chardin y otros místicos católicos contemporáneos hablan del Cristo cósmico, ¿no? Es otro tema. Entonces, el último punto que quería mencionar es el tema del Génesis, cuando habla del Génesis.
¿no? Y ahí es donde habla del reino como un lugar a donde ir. Mientras que Juan es el hijo engendrado por Dios, que trae la luz al mundo en oscuridad, repito el concepto. Juan es el hijo único de Dios, engendrado por Dios, es el que trae la luz al mundo en oscuridad. En cambio, para Tomás, la luz divina, encarnada en Jesús, es compartida por la humanidad. Seríamos tan luz divina como Jesús. Todos somos imagen de Dios. En cuanto a cómo se refleja el Génesis, o la creación, en el Evangelio de Tomás, tenemos dos dichos muy interesantes. El dicho 18, los discípulos le dijeron a Jesús, dinos cómo será nuestro fin. Jesús dijo, ¿acaso han descubierto el origen y ya buscan el fin? Porque allí donde está el principio, estará el fin. Bendito sea quien se ocupe su lugar en el principio. Él conocerá el fin, no vivirá la muerte. Después, en el dicho 50, Yeshua dice, si les dicen, ¿de dónde vienen? Díganle, hemos venido de la luz. El lugar donde la luz se ha originado por sí misma. Si les dicen quiénes son, digan, somos hijos de Él, somos los escogidos del Padre viviente. Acá incluye a la humanidad. Si les preguntan, ¿cuál es el signo en vosotros de vuestro Padre? Díganle, es movimiento y reposo. Y acá Tomás está hablando de la paradoja, en donde todos los místicos de todas las tradiciones definen a la divinidad, a la última realidad, a la experiencia de lo divino, de forma paradójica. Entonces, es muy interesante ver que ya en el Evangelio de Tomás, diga Jesús, es movimiento y reposo. Y por supuesto, tengo en el Evangelio de Tomás, que está en PDF, lo pueden bajar gratis, hay citas de los evangelios canónicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el medio? ¿Qué pasó con este evangelio? Hubo una lucha, como relata Pellers, en el evangelio de Tomás o el de Juan. ¿Cuál iba? ¿Cuál servía más a los intereses de la iglesia que se estaba conformando, en donde ya el cristianismo se estaba separando del judaísmo y Constantino la declara la religión oficial del imperio? Tenemos a este Ireneo, este obispo de León, donde hace 4 o 5 cosas, que él combate la herejía, quería poner orden, hay que ubicarse en esa época, ¿no? Quería poner orden y llevar adelante una doctrina para que el cristianismo sobreviviera, como lo conocemos hoy. Fue el artífice, el arquitecto del canon de los 4 evangelios. Conformó, construyó el cristianismo llamado ortodoxo. Hago una distinción por si nos confundimos. El cristianismo o el ortodoxo sirio, griego, ruso, es aquel cristianismo, este catolicismo, que no se alió con Roma, que tiene un patriarca, que se cultiva y se cultivó y sigue vivo en Medio Oriente como catolicismo, ¿cierto? En donde todos los escritos de los padres y madres del desierto están englobados en un libro bien gruesito que se llama la Filocalia. Hago esta distinción para aquellos que tengan interés. Estos padres y madres luego, con la evolución de lo que se llamó el cristianismo ortodoxo, sostenido por Ireneo, Jerónimo, declararon herejes a todo lo que no fuera la lectura elegida en lo que se debía creer, fueron declarados herejes, y esta dimensión contemplativa va muriendo a partir del siglo IV hasta que desaparece. Por eso la importancia de volver al gnosticismo
o a volver a la dimensión contemplativa. Este para mí es el mérito de John Main, de Lawrence, de Thomas Keating, de Thomas Merton, de Bill Griffiths, de Javier Meloni, los sacerdotes que van para adelante en cuanto a recuperar la dimensión contemplativa para el laicado. Bueno, dicho esto sobre Ireneo, formó el cristianismo ortodoxo más rígido. Juan, para él, a Ireneo, era el principal evangelio. Él decide, porque Juan concibió a Jesús como Dios en forma humana. Jesús era divino y humano. El tema de si Jesús era divino y humano lo debatieron y escribieron muchísimos libros sobre eso, pero Juan, para Ireneo, había concebido a Jesús como Dios en forma humana. Atanasio, 196, él decide qué libros canónicos van, y su propósito principal era combatir la herejía y limpiar la iglesia de libros apócrifos. Mandó quemar estos libros, que fueron resguardados, como les comentaba al principio, por monjes del monasterio de Pacomio. Entonces, esto sería más o menos, ¿no?, lo que quería comentarles, y no tengo la cita que me hubiera gustado citarles, cuando Jesús dice, no la tengo acá porque no hemos trabajado ese tema, cuando Jesús dice, vine a enseñarles y los hallé dormidos, borrachos, ebrios, cuando ojalá despierten, ¿no? Como habla de un despertar nuestra verdadera realidad. Pero bueno, ya les digo, está en PDF y pueden acceder a él gratuitamente. No sé, José María, ya más o menos hemos dado un pantallazo, no sé si alguien quiere decir algo, ¿no? Lo importante, siempre digo, en estas charlas, es jamás confrontar, ni discutir, sino integrar. Este es mi único objetivo, ¿no? Es decir, que podamos comprender un poco mejor qué creemos, y profundizar nuestra fe, ¿no? Como dice el Dalai Lama, a quien tuve la oportunidad de conocer personalmente. Dice, cuando estudiemos, jamás cambiemos de religión, profundicemos la propia. Y bueno, ese es mi objetivo, lo que he estado haciendo estos años, y por eso sigo estudiando. Así que bueno, ¿alguien quiere decir algo? ¿Quiere comentar algo? Aquí estamos. Qué interesante, Magda, lo de el comentario que hacen acerca de cómo masculinizar lo femenino en la mujer. En definitiva es la búsqueda del ser universal, eso que hablabas, ¿no? El hombre universal, el hombre cósmico, el humano. Claro, ahí también, Robert, ahí también estamos en un lenguaje de época, ¿no? Claro. Es decir, en esa época la mujer era un bien mueble, y Jesús les decía, usaba otro lenguaje, no lo iban a entender, como no lo entendieron cuando recuperó a la prostituta o con la samaritana, siempre estaba rodeado de mujeres, porque la mujer tiene desarrollado su parte intuitiva muy fuertemente, ¿no? Es la acogedora, es el útero divino, ¿no? No hablábamos de la diosa paleolítica. Entonces, sí. Claro, a eso me refería, que universal el lenguaje, pese a estar adaptado, como todas las enseñanzas sagradas, digamos, a una época en un contexto particular, de manera que puedan ser entendidas. Sí, fantástico. Y siempre tenemos que tener en cuenta la época histórica, Claro. no juzgar, ¿no?, a los personajes, porque también, por ejemplo, Ireneo o San Francisco de Asís, ustedes saben,
Bernardo de Claveró estaba en la Guerra Santa, ¿no? En las cruzadas, y San Francisco de Asís fue a hablar con el sultán para convencerlo, enseñarle la Biblia, pero era tan santo este hombre que el sultán se lo devolvió sano y vivo, ¿no? O sea, tenemos que poder entender las épocas históricas sin juzgar, profundizar nuestra fe. Este es el objetivo. Seguro, seguro. ¿Alguien quiere decir algo más? Perdón, muchas gracias. Todo lo que... Desmuteate, Mirta. No, Maico. Maico, hola. Hola, hola, Magda, querida. Perdón, la tardanza. Acabo de terminar de atender, perdón. Voy a sacar el... Está grabado. ¿Alguien quería decir algo más? No sé. Sí, María Lanz, muteate. Sí, me sentí que me llevaba en un viaje de todo un proceso buscando la unidad y la integración en cada cosa. Pareciera que es como esa necesidad de reconstruir el mapa permanentemente. Pienso que desde el comienzo hasta hoy, nuestra tarea es como ese autodescubrir, pero también es como ese ensamblaje. Es algo muy dinámico y pareciera que cada uno tiene como una parte que le agrega al otro. Yo quedé muy fascinada con la dinámica tuya dentro de tu propio discurso porque ibas agregando cosas y creo que esa es la historia de la creación y es la historia de lo que está detrás de la creación. Justamente, María, gracias por tu comentario. Justamente nosotros en nuestra sociedad occidental hemos sido educados para confrontar, para decir yo tengo la verdad, particularmente la Iglesia, gracias a Dios ahora, después de varios documentos y de varias integraciones, no es así, pero hemos sido enseñados a confrontar, mi verdad es superior a la tuya, etc. Y nos olvidamos que cada pueblo, digamos, tiene, así como tiene sus comidas típicas, prepara el maíz o la torta o su ceremonia matrimonial de diferente manera, cada cultura recibe la enseñanza y transmite y cultiva la enseñanza de la última realidad de acuerdo a esa cultura. Cada cultura es tan sabio esto, ¿no? Que cada cultura recibe al Buda, al Krishna, a Jesús, a Mahoma, y estamos tan mal acostumbrados, primero que en la escuela esto no se enseña, en ninguna escuela, hablo del secundario, ¿no? No se forma a la gente en la integración, pero bueno, este es el camino que todos tenemos la responsabilidad de llevar a cabo, ¿no? En primer lugar en nuestra vida personal, y lo mío, María, en realidad es esa búsqueda, porque yo a mí lo que yo transmito es lo que me interesa saber yo. Entonces estudio, y busco y encuentro y trato de integrar, y bueno, y por ahí uno tiene como una forma de decir las cosas que funciona, ¿no? Pero creo que cualquiera de nosotros que le interese un tema, hoy estamos en una época maravillosa en donde vamos a Google y tenemos lo que queremos y después lo copiamos de otro lado. Yo se las recomiendo a Elaine Pages, cualquiera de sus libros, ahí puse Más allá de la fe, es el libro en donde ella habla de el Evangelio de Tomás y Juan y habla de todos los... Y después, y el más. Después, y plantea toda la lucha, ¿no?, entre la Iglesia. Ha habido mucho más violencia antes que ahora, ¿no? Les cuento. Y después hay otro libro que está traducido, es anterior, que fue un éxito hace muchos años, que se llama Los Evangelios Gnósticos, ¿no? Donde ella comenta en mucho más detalle, no solamente el de Tomás, sino los otros evangelios, ¿no?
Entonces, acá es muy interesante, otros que tengan ganas de seguir investigando también, leer a Joseph Campbell, ¿no? Joseph Campbell es un mitólogo norteamericano, es un gran estudioso de los mitos y es bastante sencillito. O sea, habla de, por ejemplo, la virginidad de María, la virginidad de la mamá de Noé, eso lo vimos el viernes pasado, en una de las charlas, cuando vimos el libro de Enoc, la virginidad de la mamá de Buda, ¿no? Y hay un concepto paradójico, imposible, que va más allá del concepto de virginidad. El cristiano lo define como sin pecado, porque funciona para todo el sistema de creencias, y está bien, ¿no? Pero la virginidad tiene que ver con la pureza, y cada tradición la interpreta de acuerdo a la cultura, ¿no? Entonces tenemos que aprender a ser respetuosos de eso, ¿no? ¿Alguien más? Esta es nuestra última conferencia del año y por eso la hicimos abierta para todos. El año que viene vamos a escuchar otras, vamos a participar de otras y vamos a organizar un hermoso programa también para que nos sigan apoyando, ¿no? Y sobre todo tomar la parte positiva de la pandemia, es que podamos compartir con personas que están Creo en que distintos Isabel países, quiere ¿no? hablar. Creo que Isabel quiere hablar. Sí, Magda. Isabel, ay, perdón, gracias. Isabel, querida. Para nada. Yo primero agradecerte por todas estas charlas que te he venido siguiendo todas las veces que pude, interesantísimas, que es como una apertura que nos da, ¿no? Pero de hoy, de este Evangelio de Tomás, que lo que rescato yo en líneas generales, ¿no? Es que es ya sea de Tomás o la vinculación con el de Juan, distintas interpretaciones de la misma cosa, es que todo lo tenemos que nosotros buscar dentro de nosotros, nos dan como Jesús, es buscarlo en nosotros, está ese trabajo interior, ese descubrir el yo, pero dentro, y que todos estamos iluminados, todos somos iluminados, todos somos hijos de Dios a su imagen y semejanza. Hay en algunas partes que es como que Juan lo dice de distinta forma a Tomás, que Juan dice que buscar la luz a través de Jesús. Tomás dice no, que ya todos estamos iluminados, no solo por Jesús. Pero Jesús vino a despertarnos. Vino, por supuesto. Él vino a despertarnos, Él vino a traer esa luz. Él vino a traer esa luz a toda la humanidad. Bueno, eso, nada más, esto es lo que más me resuena, y lo importante es que buscar en el trabajo de cada uno ese ser, esa búsqueda de Dios que está en nosotros, el reino. No busquemos en ningún lado, como decía, si vas a mirar al cielo, primero están los pájaros, en el mar los peces. No, busquemos en nosotros, ¿no? Y el estar despiertos, el estar despiertos. A mí me sorprende mucho esto de las lámparas, de las novias que estaban esperando al novio con las lámparas, ¿no? En los evangelios canónicos. Y siempre escucho a los sacerdotes a ver qué interpretación le dan, ¿no? Pero en realidad la luz, la lámpara que se apaga, es como, esto lo interpreto yo, porque me interesa ver cómo lo siento yo, ¿no? Más que intelectualmente, desde el sentimiento, ¿no? De la emoción. Es decir, la luz es la posibilidad de ver. Si hay luz, puedes ver. Entonces, si se te apaga la luz, es como que tenés que tener cuidado que no se te apague, ¿no? Como dice, sí, que cuando venga el novio y los encuentre dormidas. Y Jesús en el Evangelio, Tomás habla, llegué, que lo tengo que buscar porque justo no lo seleccioné,
Vine a enseñarles y los encontré ebrios. Cuando se despierten podrán entender, ¿no? Como diciendo, se la están perdiendo, ¿no? No me están escuchando, ¿no? Habla de despertar. No habla de pecado el Evangelio de de que Tomás. estemos alerta. Y la palabra pecado, perdón que te interrumpa, pero la palabra pecado significa errar en el blanco. Exactamente. O sea que estamos tirando la flecha y cae en cualquier lado, menos en el centro, que es donde debe caer. Exactamente. Es el error, estamos viviendo en un error. A mí realmente te quiero dar las gracias porque me cierra tanto, me integra tanto todo esto, y aprendiendo, escuchándote, a que todo Oriente estaba muy integrado, lo hemos desintegrado nosotros, pero en realidad todos los, digamos, todos los conceptos son iguales, desde el Brahman, de los yogis o de los hindúes, hasta el Dios del que hablaba Jesús, el que nos estabas diciendo recién en los evangelios de Tomás. O sea, es todo lo mismo. Claro. No estamos todos unidos, todos. Claro, en realidad. Todos lo mismo. En realidad, Oriente nunca estuvo desintegrado. Creo que nosotros ignoramos Oriente. Y les recuerdo que el cristianismo es una religión oriental en primer lugar. Además, les quiero recordar que los judíos tuvieron prisioneros más de 500 años en Egipto. Entonces tenemos que la cena sacramental, el bautismo de purificación, tienen origen en Egipto. También luego, unos cuantos años en Babilonia. Y también en Babilonia, donde el Génesis, que lo hemos dado en otras charlas, el Génesis cristiano, judeo-cristiano, musulmán, fue escrito en base a un escrito de Babilonia. Entonces, es bueno saber que el cristianismo, como lo conocemos hoy, tomó un montón de herramientas que son importantes para construir el pensar y el transmitir. Eso es importante que, como dice Bit Griffith, que sí es mi maestro, es mi guía, es el que despertó en mí esta locura de la investigación, dice: toda religión en cuanto viva está en permanente evolución. Deberemos reinterpretar el mito y reinterpretar el rito, porque el rito valida el mito, ¿no? Entonces, con eso, si nosotros en Occidente teníamos que diseccionar todo para ver lo que hay último, y los orientales nunca necesitaron eso, porque ellos se basaron en la experiencia, ¿no? Y otro datito también, que los musulmanes, ustedes saben que toman el Antiguo Testamento, es libro sagrado de ellos. El Antiguo Testamento y el Corán. Pero en el Antiguo Testamento, los musulmanes, como recién decía Silvi, el pecado, ¿no? Errar en el blanco, ellos no dicen exactamente eso, sino que cuando Eva come la manzana, no peca, sino que despierta un nivel más elevado de conciencia. Y ellos no tienen pecado original, y sin embargo aceptan el Antiguo Testamento como libro sagrado. Entonces es muy interesante ver los paralelismos, como Mahoma recibió el Corán del Arcángel Gabriel en un estado extático, en donde visitó los 7 cielos, Enoc predijo el diluvio, también subió al 9º cielo. Es decir, todas estas cosas están como, las hemos perdido, ahora las estamos recuperando. Bueno, no sé, José, si ya sería de... Les agradezco mucho, esta es nuestra despedida y este año, y les pido que se conecten con nosotros y sigan participando en Meditatio, y le agradezco especialmente esto, con mucho cariño a José María,
el trabajo que ha venido haciendo. Me emociona. Estos años con mucha dureza, con mucho sacrificio, con mucha renuncia, con muchos problemas en el grupo de la comunidad y luego fundando Meditatio, dando lugar a todos. Le quiero agradecer, decirle que lo quiero muchísimo. Y también a alguien que está presente acá, a mi hermana Marcela y a Diana Delía, que es la artífice de todo lo que estamos viviendo ahora con los Zoom. Algún Zoom escriben a Diana. Y le agradezco profundamente. A veces disentimos, a veces no disentimos, a veces aporta, nos respetamos. Hemos aprendido que meditando podemos respetarnos. Esto que hemos construido se los debo a ellos. Y a Marcela, que es mi hermana, que siempre me apoya. Es una excelente profesora de yoga que ojalá el año que viene pueda dar otros cursos, nos está enseñando los pranayamas. Ahí está Marcela. Gracias, gracias. No No me dejo tanto. Yo te sigo nomás y sé de los 20 o 25, no sé cuánto, 30 años que estás leyendo y hablando de esto y hoy hecho realidad en uno, como dijo una de las personas, Silvi creo, que va encastrando, uno puede ir hilando cosas, tirando de los hilos y cada uno en lo que más le interese, pero como dijo, es lo mismo, Oriente, Occidente, las culturas, ¿no? Y bueno, es un trabajo tuyo de 30 años, así que mira, ahí está. Bueno, y también a Romina, que no está hoy, que es la que nos maneja toda la parte tecnológica, pero fundamentalmente a José María. Él sabe por qué se lo digo, nada más que eso quiero decir. Y bueno, siempre da lugar a los demás, siempre trata de acordar, siempre trata de buscar coincidencias, siempre trata de desactivar los conflictos. Es un maestro. Así que muchas gracias, José. Magda, querida, bueno, gracias de verdad a vos, ¿no? Si no fuera por vos y tu espíritu que siempre busca y los viajes que te has hecho para buscar, Loren Freeman no sería conocido acá si no fuera por vos y no hubiera comenzado la comunidad. Pero creo que por sobre todo yo rescato mucho que cuando uno empieza, ¿no?, a incorporar un poco de vida contemplativa al tiempo, suele pasar esto de querer compartir el regalo, ¿no? De querer compartir porque algunos asemejan a la meditación, ¿no?, como a limpiar los lentes. Cada vez que entramos en el silencio, ¿no?, nuestros lentes se van aclarando, ¿no? Entonces, de a poco van desapareciendo egoísmos, fanatismos, necesidad de identificarse, ¿no?, y de pelearse con otros por alguna idea o por alguna cosa, que son cosas muy del ego, ¿no?, que es humano, lo necesitamos. Pero también necesitamos paz ahora, ¿no? Hemos llegado a un momento que tenemos un privilegio muy grande, creo, como humanidad. No creo que haya habido otro momento en la historia donde podamos observar, contemplar, si se quiere, el camino de todas las tradiciones y poder ver que en el fondo es una misma. Cuando Magda, o sea, todo esto hoy lo podemos ver, son siglos de evolución de la conciencia y de historia que Magda nos comparte cada día, y en otras épocas, o sea, hoy podemos investigar y informarnos y educarnos y prepararnos gracias a que tenemos acceso a todo el conocimiento que jamás existió en toda la historia de la humanidad a un clic de distancia. Eso no ocurría antes. Entonces uno por ahí pasaba la vida sin poder ver todo y discernir. Pero esa curiosidad, esa llamita se despierta en el silencio. Por eso yo creo que la meditación no lo es todo, pero sí es el eje de la rueda fijo desde donde salen todos los rayitos que pueden ser la psicología, la neurociencia, las ciencias en general. Y podemos entonces, si estamos asentados ahí, no importa el huracán que venga alrededor, vamos a poder verlo. Creo que la historia de camino de estos 15 años de comunidad en la Argentina
que más o menos resumía Magda. Pasamos por muchísimos desafíos, pero bueno, ojalá sirva también, se lo compartimos con Magda como testimonio, que vale la pena. Vale la pena porque uno finalmente se da cuenta que si está arraigado ahí, es todo pasajero, ¿no? Y nos ayuda a crecer. Como dice Lorenz, José María, la meditación no es lo que piensas, no es importante la meditación, sino que lo que pasa después que meditas. Con el tiempo va cambiando tu percepción de la vida, de las cosas, de los problemas que están, empezás a percibirlos de otra manera. Eso es muy interesante, ese concepto, ¿no? No esperar nada, no soy nada, no tengo nada, no quiero nada, ¿no? Y ahí es donde se produce la práctica. Totalmente, totalmente. Y estas transformaciones que incluso gente de mucha fe dice, bueno, pero toda esa es cosa de los místicos, que yo soy un hombre de la calle. Hoy, hasta científicamente, podemos comprobar que son transformaciones que se producen adentro a nivel de nuestro propio cerebro, de la cantidad de conexiones neuronales que se activan, de la cantidad de refuerzo entre hemisferio derecho e izquierdo, ¿no? El hemisferio izquierdo es aquel que es racional, necesita pegarse, ¿no?, a una regla matemática o a una estructura, a un horario. El otro es el intuitivo, el que sabe que a veces las cosas, ¿no es cierto?, requieren caminos que no son rectos siempre, ¿no? Van, vienen, ¿no? Como el laberinto de Chartres, que muchos usamos también en la práctica meditativa. Así que, bueno, gracias a todos. La verdad que esto, gracias Magda por lo que decías, pero gracias a todos también porque le dan significado al trabajo que hacemos. Porque el hecho que hoy estemos aquí 23 listos ahora para la práctica y habiendo escuchado con tanto interés lo que Magda tenía para compartir, es un regalo del Espíritu que obra en cada uno de nosotros y que hoy hace que estemos juntos y me alegra tanto ver llevamos 6 meses de vida con Meditatio, pero bueno, ojalá sean muchos, muchos más. Les mando un abrazo enorme y si les parece cerramos con 10 minutitos de práctica en silencio. Vamos a preparar un poco entonces, después de la charla de Magda, que seguro el silencio también nos va a ayudar a comprender más los textos, ¿no?, que siempre recurren a símbolos y a imágenes, metáforas, parábolas, a veces difíciles de comprender acá, pero en el corazón se comprende. Vamos a respirar 3 veces, a disponernos cómodamente en la silla, con los pies bien apoyados en el piso, si alguien está de piernas cruzadas, tipo loto, bueno, con los isquiones bien apoyados, de modo que la espalda quede erguida. Respiramos profundamente 3 veces, buscando, bueno, dejar afuera todo lo que en este momento no nos va a ser útil, simplemente preparándonos para concentrar toda la atención en la repetición tranquila, silenciosa, interna de el mantra Maranatha. Y nos introducimos en el silencio con la oración inicial del Padre John. Padre Celestial, abre nuestros corazones a la presencia silenciosa del Espíritu de tu Hijo. Condúcenos a ese silencio misterioso donde tu amor se revela a todo aquel que dice Maranatha, ven Señor Jesús.
nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada, solo Dios basta. Muy bien, vamos a cerrar el encuentro con la oración de clausura que escribió alguna vez el Padre Lorenz. Que este grupo sea un verdadero hogar espiritual para el buscador, un amigo para el solitario y un guía para el desorientado. Que el Espíritu Santo fortalezca a los que aquí oramos para servir a todos los que vengan y acogerlos como el Cristo. Que en el silencio de este cuarto todo sufrimiento, violencia y confusión del mundo encuentre la fuerza que consuela, renueva y enaltece el espíritu humano. Que este silencio sea capaz de abrir los corazones de hombres y mujeres a la visión de Dios y por lo tanto entre ellos en amor y paz, en justicia y dignidad humana. Que la belleza de la vida divina llene a este grupo y los corazones de todos los que aquí oramos con alegre esperanza. Que todos los que hayamos venido cargados con los problemas de la humanidad nos vayamos agradecidos de la maravilla de la vida humana. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Y muchísimas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Bueno, que tengan maravilloso. Gracias, buenas noches. Bueno, ahí puse mi Gracias por mail si ese quieren maravilloso escribir por los libros. chao. Gracias por el maravilloso encuentro. Muchas bendiciones a todos. Gracias, gracias. a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.